Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a Detrás del Traje, formato de entrevista del blog jurídico Agnitio. Yo soy Giovanna Gasso, directora de edición en la revista Advocatus. El objetivo de la presente es conocer a destacados profesionales de derecho de nuestro país, siendo uno de ellos nuestro invitado del día de hoy, el doctor Juan Manuel Loza, quien es socio fundador del estudio Loza Legal. Su práctica está enfocada en los litigios corporativos, disputas arbitrales nacionales e internacionales, derecho regulatorio, derecho de la construcción y resolución alternativa de disputas de proyectos de infraestructura. Asimismo, perteneció a prestigiosas áreas de solución de controversias en Lima, y ahora, con la experiencia acumulada de 10 años en la práctica de disputas complejas, viene a aportar una visión moderna, estratégica, digital y disruptiva de los procesos arbitrales y judiciales, tanto a nivel local como internacional. Entonces, bueno, doctor, pasemos ahora a las preguntas más que todo enfocadas a derecho. ¿Qué opina sobre el decreto legislativo, número 1071? ¿Puede ser considerada como una de las normas de arbitraje más modernas de Sudamérica? Asimismo, ¿cuáles considera que fueron los principales aportes del decreto legislativo 1071 en comparación con la antigua Ley General de Arbitraje cuando entró en vigencia? Muchas gracias. Gracias, Giovanna. Gracias a ustedes por la gentil invitación. A ver, la ley de arbitraje peruana, el decreto legislativo 1071, es una ley modelo para Iberoamérica. Países europeos hablan muy bien de la ley y con razón. Esperemos que de aquí a algún tiempo no hablemos de una ley de arbitraje que, que haya sufrido serios embates, ¿no? Esperemos que si en un futuro tenemos que hablar del desarrollo del arbitraje, hablemos de perfecciones a la normativa arbitral peruana y no algunos intentos de reformar algunos de los artículos y colocar en grave riesgo la independencia y la institución del arbitraje peruano. Eh, Contestando a tu pregunta, yo te diría que dos, digamos, principios fundamentales del arbitraje peruano que contempla la ley es el principio de no interferencia, es decir, este principio que establece que la jurisdicción, este poder deber del Estado, no puede inmiscuirse en las actuaciones arbitrales y afectar las decisiones, salvo casos muy excepcionales que la propia ley de arbitraje establece, como un control judicial ex post. Pero en el trámite del procedimiento arbitral están muy limitadas las situaciones jurídicas donde el Poder Judicial puede coadyuvar al arbitraje, pero en ningún caso afectar la, el procedimiento como tal. Adicionalmente, yo hablaría de la figura de partes no signatarias, ¿no? Que es una figura tan controversial en la ley peruana, es de las figuras claves de la ley de arbitraje peruana. Incluso ha merecido por parte de la Corte Suprema Americana alguna alusión y alguna remisión como ejemplo, ¿no? Esas dos me parece que son importantes porque no solamente colocan al arbitraje peruano en otro nivel, sino que también crean las condiciones para hacer de un arbitraje peruano una identificación como país, diría yo, ¿no? Una marca legal peruana, digamos, sellada por el arbitraje peruano, por la ley de arbitraje peruana, habla muy bien de las cosas que se han venido haciendo desde que la ley entró en vigencia y todo lo bueno que puede y las bondades que puede llegar a tener a futuro si perfeccionamos la ley de arbitraje peruana en lugar de estar pensando en modificarla y desnaturalizarla indiscriminadamente. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Realmente es importante ver el tema del arbitraje peruano, principalmente la no afectación a ese procedimiento arbitral.
Bueno, sigamos con las preguntas. En términos generales, ¿qué opina de la ideología adoptada por la Comisión de Reforma del Código Procesal Civil para el nuevo anteproyecto de reforma? A ver, el Código Procesal Civil vigente, eh, desde mi punto de vista, tiene grandes beneficios, tiene figuras de avanzada. Recordemos que este código de 1993 también ha sufrido cambios sustantivos, digamos, eh, para entrar en cosas concretas, el capítulo cautelar, ¿no? Sufrió grandes cambios, la postulación. El Código Procesal Civil vigente tiene una filosofía que es la creencia en el juez. Esa filosofía, eh, diría yo que no debería perderse de vista en cualquier reforma futuro del CPC. Y pienso que la reforma que se busca a través del proyecto que bien comentabas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos acoge más que una visión mixta desde el punto de vista del sistema privatístico, publicístico, más un acercamiento a un sistema adversarial. Y lo adversarial, incluso en los países que son la cuna del proceso adversarial, viene siendo duramente criticado y repensado. Creer que lo adversarial puede ser una solución para nuestro ordenamiento procesal civil puede crearnos falsas expectativas. Por otra parte, sin desmerecer el esfuerzo de quienes conforman la comisión o las comisiones que están detrás de este anteproyecto, me parece a mí que eh, la influencia, la influencia del, del derecho procesal civil brasilero es buena. De hecho, Brasil, diría, es el principal, eh, la cuna, ¿no? Digamos, del derecho procesal contemporáneo, eh, pero tenemos que tomar con mucho cuidado lo que viene de allí, porque Brasil, así como tiene una profusa legislación, figuras, mecanismos, eh, tutelas, ese, esa forma de hacer proceso es una forma de hacer proceso para ese país, para sus propios dramas y crisis y necesidades. Nosotros no podríamos traspolar tan fácilmente figuras que crea el legislador brasilero y que desarrolla la doctrina brasilera. Temas como el precedente, por ejemplo, tienen una estructura detrás, una filosofía detrás que no se puede trasplantar de manera tan fácil, ¿no? A un sistema procesal civil como el peruano. Entonces, para sintetizar mi posición, yo diría que deberíamos perseguir la filosofía del CPC vigente, perfeccionarlo en capítulos tan importantes como la tutela ejecutiva, la tutela cautelar también, y la casación. Pero esa reforma que necesitaría el Código Procesal Civil peruano tiene que provenir de jueces y abogados que ejercen la profesión de la ciencia procesal, ¿no? De lo contrario, estamos hablando de una eh, de hacer un libro, ¿no? Más que un código, ¿no? Nosotros necesitamos un código claro, un código preciso, con técnica legislativa apropiada, y no un sinfín de figuras desordenadas y poco conexas que parecen hechas para otro país y no precisamente para nuestra realidad judicial. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Realmente es súper interesante su opinión sobre la visión que adapta nuestro Código de Procesal Civil sobre la creencia en el juez
Y también es súper interesante que menciona los sujetos base para la creación de un nuevo proyecto de reforma. Y justo entonces viene la próxima pregunta. ¿Qué propuestas concretas daría para mejorar el Código Procesal Civil peruano? A ver, de formación profesional tendría que hablarte de algunos, y arbitrariamente algunas figuras, ¿no? La tutela cautelar es una de ellas, ¿no? La tutela cautelar, al inicio del CPC, no tenía, por ejemplo, contemplada la oposición cautelar, que es esta forma de impugnar la decisión cautelar ante el mismo juez que dictó la medida y luego de resuelto ello, la eventual apelación cautelar. Pero la oposición, digamos, no sabemos si es propiamente un recurso, no se sabe si es tan aconsejable, ¿no? En la práctica, digo, que el propio juez tenga que resolver esto. Por otra parte, la tutela ejecutiva merecería también ser reformulada. Eh, Ahora que hablaban del anteproyecto, quizá ese capítulo sea lo más rescatable. Es decir, eh, tratar de introducir a la peruana tendría que ser el procedimiento monitorio o determinadas tutelas diferenciadas para hacer más efectiva la tutela judicial y las decisiones judiciales. Además de eso, y primordialmente, reconfigurar la casación peruana. No puede seguir estando como está, con profusos recursos de casación presentados, con un porcentaje de más del 90% de recursos de casación declarados improcedentes por la Corte Suprema. Habla a claras luces de un recurso utilizado en manifiesto abuso procesal y con mala fe y temeridad. La casación, vista por incluso el propio legislador del CPC, eh, propuso cambios positivos al capítulo casatorio. Eh, Tratar de hacer un filtro de qué cosas pueden ir, una suerte de certiorari, que la Corte Suprema esté reservada para los asuntos jurídicos realmente importantes y no se convierta en una instancia, que es actualmente lo que algunas partes de mala fe buscan que sea una instancia. Entonces, me parece que esos tres temas, quizá podría agregar el tema probatorio y acoger eh, la moderna probática y las nuevas formas de probar y las nuevas formas de necesidad y aportación de prueba podrían también estar incluidas, pero lo bueno del CPC es que en materia de prueba ha dejado digamos, las puertas abiertas para acoger la modernidad y estamos hablando de un código del 90, ¿no? De los años 90. Entonces me parece que no deberíamos renegar del CPC. Deberíamos leerlo críticamente, sí, pero principios como el de socialización, principios como el de la dirección del juez, la real dirección del juez, son principios que no deberíamos trastocar, sino tratar de perfeccionar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Justo hablando sobre el tema del Código Procesal Civil y el contexto peruano y, bueno, su año, viene la siguiente pregunta. ¿Considera que nuestro código sigue siendo una copia del código italiano y español sin utilidad para la realidad peruana? ¿O piensa que hoy en día ha encontrado un lugar en nuestro contexto? No, no creo que sea una copia. Me parece que el legislador del 93 sí trató de hacer un código a la realidad peruana. La teoría de los recursos, por ejemplo, nos habla de tres recursos, digamos, es un número bastante limitado
de impugnaciones que uno pueda coger, si nos lo comparamos, por ejemplo, con Brasil, que tiene innumerables posibilidades recursivas. El CPC se hizo a la realidad de los años 90, pero mirando a futuro y a la peruana y a la realidad de nuestro país. Eso no se lo podemos negar y no tiene que ver con una visión conservadora, muy por el contrario, tiene que ver con acoger algo que significó un avance significativo en la forma de hacer proceso y ciencia procesal. Entonces, no considero que sea una copia. Si acaso puede ser una copia algo, puede ser quizá lo que se busca reformar, ¿no? O digamos, o la reforma del CPC, porque busca hacer una copia mal hecha del CPC español, con el CPC un poco de brasilero e italiano, entonces termina siendo realmente una técnica legislativa poco aconsejable. Entonces, digamos, el CPC tiene muchas cosas por mejorar, pero no podemos alejarnos de quienes tienen que estar detrás de estas reformas. Y repito, los reformadores tienen que ser personas que vivan el derecho procesal en su vida cotidiana, que le ejerzan, que vivan intensamente la actividad procesal y que yo sepa, los únicos que hacen eso son los abogados litigantes y los jueces. Entonces, encomendarle por entero a solo la comunidad académica pura y dura la reforma de nuestro CPC nos puede llevar a desvariar. Perfecto, muchísimas gracias por su visión tan interesante de nuestro Código Procesal Civil en 93. Y ahora llegamos a la última pregunta sobre lo que tiene que ser relacionado al derecho, que es, en términos generales, ¿qué opina sobre el nuevo Código Procesal Constitucional? Muy fácil en el Perú hacer reformas, ¿no? Pretender hacerlas. El nuevo Código Procesal Constitucional es una muestra de ello. En materia, digamos, del CPC Cons, en materia penal, habeas corpus, he visto que los penalistas no están tan en desacuerdo con alguna de las reformulaciones. Yo no soy penalista, pero me ha tocado recibir de amigos penalistas, de autores, abogados penalistas, buenas opiniones del CPC Cons en esa materia. Me parece que en todo lo demás vuelve a estar el tema de la técnica legislativa, ¿no? Que hay muchos errores desde el punto de vista de la ciencia del proceso, ¿no? Ni siquiera ya hablemos de, de la materia procesal constitucional, sino de la teoría del proceso. Entonces, quienes reforman un código procesal y no tienen una sólida base de ciencia procesal, va a tornarse un producto defectuoso, ¿no? Va a ser publicidad engañosa, porque te van a vender un nuevo código procesal con vacíos, con defecciones, con taras, que un procesalista que lee el nuevo Código Procesal Constitucional en materia de amparo, acción popular y otros tipos de tutela, en esos casos uno ve gravísimos hierros en la técnica procesal, no solamente en la forma de referirse a las figuras, sino que generan mucha confusión. Me remito a lo que me hablaban del CPC, de la reforma del CPC, ¿no? Lo mismo, ¿no? Basta ver el título preliminar para uno confundirse, ¿no? ¿Qué es eso? Es un primer capítulo de un libro, han buscado poner todo lo que saben de proceso en un producto normativo. ¿Qué cosa es finalmente? Y los que padecemos, al final y en última instancia, de productos normativos así de defectuosos somos los usuarios de la justicia, las partes y los abogados, quienes son los que litigamos en el día a día
y vemos en los códigos procesales algunas vallas que tenemos que resolver y cruzar. Te diría que en general una reforma del proceso civil y del proceso constitucional necesita en el Perú de una nueva generación de abogados procesalistas con una visión práctica de las cosas, que no solamente académica, sino académica y profesional de litigio en la vida diaria, y que junto a los jueces, creyendo en ellos, sean los que realicen los cambios que necesita el país en esta materia. No veo otra opción que esa, e infelizmente no está siendo la vía que estamos tomando. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y súper interesante el análisis que he mencionado sobre el producto normativo y, bueno, sus usuarios. Ahora pasamos a las preguntas personales para conocerlo un poco más como persona. Así que empezamos. ¿Qué o quién lo inspiró a estudiar Derecho? A ver, en las familias siempre es inevitable eh, verse desde muy temprana edad con asuntos vinculados a temas contractuales, temas comerciales, temas legales, ¿no? Uno siempre escucha de niño ese tipo de, no solamente conflictos o controversias, sino trámites, procedimientos. A mí me tocó eso, ver desde muy niño eh, esas conexiones y muy tempranamente ver documentos, ver libros, a pesar de que yo no tengo en mi familia no tengo muchas personas que se dediquen a la abogacía, eh, las relaciones sociales nos lleva a las relaciones jurídicas y eso lo veía. Y siempre me llamaba la atención la lectura, ¿no? La lectura y, y la pasión de ganar un caso, ¿no? Digamos, era algo que me perseguía. Y cuando me toca eh, escoger, escoger el derecho, el derecho como profesión, me influyó mucho esa época, ¿no? De la infancia. Me remiten muchas cosas de las que viví cuando niño, de estas lecturas, de estas preocupaciones, de estas consultas que hacía yo, y junto a mi pasión por la lectura y mi pasión por las estrategias y las disputas, porque a mí, digamos, eh, siempre me ha gustado el lado del litigio y la pelea, ¿no? Es decir, que hay una parte, pero que haya una contraparte, formular una tesis, ganarle esa tesis, probándola, alegándola, argumentándola, eso siempre me gustaba mucho y bueno, tuve la suerte de que en la universidad me encontrara con una especialidad que sintetizara todas estas cosas que me gustaban. Es realmente súper interesante ver que el derecho está con nosotros desde siempre, hasta de chicos. Muchísimas gracias por su opinión y, bueno, contarnos un poquito de su infancia. Una pregunta más personal sería, ¿qué es lo que más recuerda de su paso por la universidad? Quizás nos podría contar sobre su curso favorito, algún profesor que lo aconsejara o tal vez alguna de sus prácticas preprofesionales. Sí, lo que más recuerdo de la etapa universitaria es mis prácticas preprofesionales, en verdad. Yo era un estudiante eh, que hacía prevalecer mucho mi posición, a veces de una manera muy crítica y revolucionaria, ¿ya? En el buen sentido de la expresión, que me granjeaba a grandes enemigos, tanto profesores
autoridades, profesores y también compañeros de clase, de manera que mi etapa universitaria la recuerdo con algunos 4 o 5 cursos predilectos, casi los vinculados directamente a la solución de controversias. Mi crítica a falta de cursos que realmente importaran, eh, por ejemplo, temas de derecho regulatorio, servicios públicos, eh, eh, derecho a la competencia, cursos que a mí me parecía debían ser obligatorios y no estaban, y eso me desalentaba muchas veces a darle más prioridad, a darle una prioridad, ¿no? a algunos cursos, y eso me llevaba a estar largas horas y días y noches y fines de semana en los estudios de abogados en los que trabajaba, ¿no? En cada una de mis etapas. Entonces, mi vida universitaria estuvo marcada fundamentalmente por esos pocos cursos que me gustaban y por una vida preprofesional muy activa, donde yo ya asumía responsabilidades desde muy temprano, viendo temas de fondo, acompañando a los clientes, asesorándolos y siendo parte de las estrategias desde que era practicante. Entonces, mi recuerdo de la universidad es un poco especial, por decirlo de algún modo, y quizá en esa etapa hubo un disparador que fue el curso del proceso civil en particular, ¿no? Porque me lo enseñó precisamente quien creó el código, que es el doctor Juan Monroy Galvez, gran maestro y amigo, y que a partir de allí pude abrazar a la ciencia del proceso como una pasión que hasta ahora me tiene cautivado. Muchas gracias por su respuesta. Realmente súper interesante su experiencia como practicante en la etapa universitaria. Esperemos que todo el mundo pueda disfrutar sobre eso también. Y bueno, seguimos con las preguntas. ¿Qué lo motivó a asumir el reto de crear el estudio Losa Legal? El reto surge a partir de que está todo por hacer en la ciencia del proceso peruano, ¿no? Quienes son nuestros referentes siguen siendo contados con los dedos de una mano en esta materia, eh, y no hay mucho más. El haber llevado una escuela de proceso dura, muy disciplinada, con exigencias bastante altas, siempre me hacían, ya desde esa época de practicante y luego de asistente, soñar con que en algún momento yo tuviese mis propios clientes, mis propios casos y los ganase en mis propios términos. Y cuando, digamos, tomo la decisión, muy difícil porque yo he sido de trabajos donde he estado muchos años y conservo grandes recuerdos por toda la pasión y horas que me llevaba estar en esos lugares y con esas personas. El ejemplo de Adrián Simons Pino, que es para mí, junto al doctor Juan Morroyo Galvez, los mejores procesalistas que tenemos en el país en materia civil, eh, tanto en el punto de vista académico como desde el punto de vista de la profesión, marcaron mucho el derrotero de lo que yo iba a hacer después y tener mis propios clientes y que sean el aliciente, que los clientes me busquen a mí directamente para que yo formule las estrategias y yo las ejecute, y eso me llevó a tener cada vez una cartera de clientes un poco más amplia y, y que estén contentos con la asesoría que yo les daba, que trataba de ser diferenciada de esa escuela que a mí me había formado, es decir, coger lo mejor de cada trabajo y de cada maestro, pero yo proponer una cosa distinta a los clientes, eh, que implique un resultado exitoso o una estrategia esforzada, y que eso al final tiene unas recompensas que, que son difíciles de describir.
Realmente, doctor, qué gratificante e interesante escuchar y cómo inspira escucharlo hablar con tanta pasión, cómo se creó su estudio. Realmente es una oportunidad Gracias, única. gracias. Muchísimas gracias. Seguimos con las preguntas. Doctor, ¿tiene usted algún hobby? Hobby, a mí me dicen que no es hobby, pero en realidad la lectura, ¿no? Porque cuando uno es abogado, a lo que se dedica es a leer, fundamentalmente, escribir, pero leer mucho. Entonces, cuando digo que mi hobby es la lectura, me dicen, bueno, pues que ese no es un hobby, ¿no? Pero me gusta leer cosas no jurídicas en mis tiempos libres, fundamentalmente literatura, filosofía, historia, pero en primer lugar literatura. Entonces, en mis ratos libres hago eso y sobre todo literatura clásica, que es la que más me gusta, la literatura, digamos, tanto más moderna, no me atrae tanto. Así que siempre regreso a autores clásicos, ¿no? Franceses, los italianos, la literatura sudamericana también es muy buena. Eh, sí, además de eso, podría agregarte el tema del fútbol, que me apasiona muchísimo. Me encanta el fútbol y la música. La música también es algo que siempre me ha acompañado y, y informarme, investigar sobre música es algo que también me apasiona mucho y hago como hobby. O sea, digamos, Wagner, eh, toda esa música clásica alemana, documentales sobre algunas obras. Sí, esos tres aspectos son mi hobby. No sé qué tan divertidos son, pero es lo que me apasiona fuera del derecho. Perfecto, está súper bien. Realmente no sé por qué dice que leer la lectura no es un hobby. Doctor, yo estoy contigo, sí es un hobby y Ah, qué súper bueno. interesante. Sigamos con las preguntas. Si pudiera revivir a un famoso, ¿a quién reviviría? Yo uno de los primeros libros que leí fue La historia de mi vida de Chaplin. Siempre me ha parecido su obra y su vida muy al límite, ¿no? Un genio del cine, gran creativo. eh, yo podría decir que él siempre me cautivó su vida, las peripecias familiares que pasó, cómo hizo su propia compañía de teatro también, ¿no? Quizá mucho del acicate para formar mi firma viene de influencias a partir de lecturas como las de Chaplin, ¿no? Personas que ante un revulsivo, un querer cambiar las cosas, hace lo suyo, ¿no? Y trata de crear su propio negocio o forma de hacer las cosas y salir adelante, ¿no? Entonces siempre me han gustado ese tipo de personajes, valientes y audaces. Es súper interesante el personaje que eligió, realmente me parece súper relevante cómo de su forma cómica criticaba el contexto de su propia época. Entonces sí, súper, Totalmente. súper, súper, sí, interesante. Sigamos con las preguntas. Doctor, ¿cómo se ve de acá a 10 años? Uh, Difícil, ¿no? Hablar del futuro y más en un país como el nuestro, ¿no? En donde todo es tan contingente. Eh, a ver, me veo siendo un abogado que no deja de leer, que no deja de aprender, que no deja de investigar. En la medida que yo conserve y perfeccione esas cualidades o virtudes, eh, no me traicionaré. Y en tanto que no me traicione, seré mejor persona y mejor abogado. Espero ser un abogado que en 10 años forme parte de una nueva generación de abogados litigantes con una visión moderna de las cosas, que busque solucionar aspectos prácticos de del proceso peruano, que se haga escuchar con ética e integridad y
tratando de aportar algo a las nuevas generaciones que también tienen un gran deber y una gran responsabilidad en lo que sigue la historia. Así que me veo así, siendo feliz, trabajando en lo mío y aportando en la ciencia del derecho. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Y ahora contaremos con la última pregunta, que es, ¿qué consejo le daría a los actuales estudiantes de Derecho? Que no dejen de investigar y criticar, que no dejen, digamos, de sorprenderse e indignarse de las cosas que ocurren, de que no se dejen llevar por los facilismos y los populismos, que tengan una visión jurídica de las cosas, tanto en su vida profesional, pero también en su vida diaria, ¿no? Uno que va a ser abogado, que en el caso de los estudiantes, un maestro siempre me decía que es indesligable, ¿no? La vida personal se termina entrelazando con el derecho cuando eso es lo que tú quieres hacer en tu vida y eh, tienes que tener una visión reaccionaria de las cosas, ¿no? Nuevamente, en el mejor sentido del término. No dejar llevarte por falsos, eh, digamos, líderes de opinión, ¿no? Personas dedicadas a la política y al derecho que no saben de política y menos de derecho. Que esto es una ciencia, que cualquier cosa que hagan no pierdan de vista de que estamos ante una ciencia jurídica, que pueden haber temas técnicos, que pueden haber temas de especialidad, especializaciones, en controversias, en transacciones, pero que no pierdan de vista de que el trasfondo es la ciencia jurídica y que no se olviden de eso, de aprender y de no dejar de alimentar su espíritu liberal, eso, eso. Muchas gracias por los consejos. Realmente tener esa curiosidad y siempre tener ese pensamiento crítico, principalmente en los temas jurídicos, es fundamental. Lo voy a tener en cuenta, doctor. Muchísimas gracias por los consejos. Gracias, Eh, Giovanni. con eso sería el final de la entrevista. Muchísimas gracias por su tiempo y bueno, esperamos seguir contando con su valiosa colaboración a futuros